Hola queridos amigos, es un placer que volvamos a encontrarnos para este espacio de diálogo y de reflexión en el que a través de la palabra de Dios buscamos comprender mejor cuál es la correcta manera de pensar, de sentir y por lo tanto también de vivir. Si nosotros pensamos por un momento en los autos de fe que se practicaron durante la Edad Media y buena parte del Renacimiento, y de hecho en España el último auto de fe fue a principios del siglo XIX. Eran auténticos espectáculos públicos donde los llamados herejes eran llevados al patíbulo, condenados a la horca, al garrote vil o a la hoguera en el peor de los casos. Los autos de fe eran todo un espectáculo. El reo era vestido de un atuendo lleno de imágenes diabólicas. En su cabeza se colocaba un gorro que se llamaba el San Benito y en ese gorro se ponían todas las culpas que tenía el hereje. Así vestido era paseado hasta llegar al lugar donde finalmente iba a ser ejecutado. Con esto se quería mostrar que la persona que iba a ser llevada al patíbulo era tremendamente culpable y se quería dar un escarmiento también a los que no habían cometido esas faltas para que no las cometieran. Esta imagen de Dios que proyectaban los autos de fe presentaban un Dios cruel, un Dios tirano, un Dios malvado, un Dios que realmente no tiene problema en quemar, en ahorcar, en torturar, en asfixiar a aquel que no se ajusta a la verdad que Él ha revelado, a aquellos que violan los códigos de norma, de ética, aquellas cosas que son consideradas como correctas, aquellos que transgreden su voluntad expresada por la Iglesia. Los autos de fe sirvieron para que las personas tuvieran más miedo a Dios y confiaran más en entregar su vida y sus designios a esa Iglesia omnipotente que quería dirigir hasta el último rincón del pensamiento de los seres humanos. Para esto, la Iglesia durante siglos se valió de la culpa, hacer sentir a la gente tremendamente culpable y ponerle miedo. Hoy quiero hablar contigo un poco de eso, de la culpa y del miedo que está asociado a la culpa. Pero déjame que por un momento, antes de hablar de la culpa, lea un pasaje de la Biblia contigo que está en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerda este texto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Un poco más adelante, en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 8, Pablo dice lo siguiente, versículo 33 en adelante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espadas? Y más adelante dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerda en primer lugar esto: Dios no condena a nadie. Y en segundo lugar, nada nos puede separar del amor de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Ese es el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Un Dios que no condena, un Dios que tiene un amor inmenso por las personas. ¿Dónde se va formando la imagen de Dios? ¿Cómo se va generando la imagen de Dios en los seres humanos? Pues bien, el hogar es el lugar donde esa imagen se va formando. Los primeros años en la vida del hogar determinan la imagen de Dios que vamos a tener, cómo vemos a Dios, cómo lo sentimos, cómo lo entendemos, cómo nos expresamos con Él. Es en el hogar donde va a aparecer, como resultado de la relación con los padres, también el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa, permitidme deciros que es necesario al principio en la educación de los hijos para que ellos puedan distinguir que hay cosas que no se deben hacer. No estoy hablando de una culpa excesiva en este caso, sino culpa como comprender que hay cosas correctas y cosas incorrectas. Y que cuando nosotros elegimos lo incorrecto, pues eso nos puede traer alguna forma de consecuencia. Pero a medida que los años pasan y los niños van creciendo,
ellos muchas veces pueden desarrollar una conciencia culposa, pueden tener una visión basada en la culpa. ¿Cómo se da esto? Voy a poneros un ejemplo. Supongamos que en un hogar los padres están divididos. Supongamos que en un hogar los padres se enfrentan y discuten continuamente. Y en un momento empiezan a chantajear al niño, haciendo que él elija entre uno de los progenitores. Y de pronto uno de los progenitores le dice al niño: muy bien, tú has elegido a tu madre o has elegido a tu padre, eso muestra que a mí ya no me quieres. El niño, para poder agradar a ese padre o a esa madre, de alguna manera va a tener que hacer siempre lo que ese padre o esa madre le pida. Pero va a tener una culpa tremenda, va a cargar con la culpa toda la vida de haber elegido al otro, de haber elegido al padre o haber elegido a la madre. En el caso de que haya elegido a la madre y no haya elegido al padre, toda la vida tendrá culpa. Y se mantendrá la relación con su padre sobre la base de la culpa. Soportará incluso a ese padre sobre la base de la culpa. Porque la culpa nos lleva a soportar a otros, aunque sean insoportables, y aceptar de otros cosas que son inaceptables, simplemente porque de niños hemos sido chantajeados emocionalmente. Cuando nosotros somos pequeños y de alguna manera se desarrolla una conciencia culposa en nosotros, en ese momento de la vida vamos desarrollando un concepto de culpa. Si nos ha tocado vivir con padres que son tiranos y que incluso nos amenazan, y nosotros para poder sentirnos amados por ello tenemos que ceder constantemente y ante sus amenazas obedecemos por miedo, la imagen de Dios que vamos a desarrollar de esos padres es una imagen basada en el miedo. Así que la culpa y el miedo se desarrollan en los primeros momentos de la vida, al comienzo de nuestra existencia. El problema es que si nosotros desarrollamos una conciencia culposa, nuestra visión de Dios va a estar totalmente distorsionada. Son nuestros padres los que distorsionan nuestra visión de Dios, porque nosotros empezamos a pensar que Dios es duro, es inflexible, es condenador y es chantajista. Y nos vamos a relacionar incluso con Dios desde la culpa. Si hemos sido tremendamente castigados por nuestros padres, vamos a tener miedo constantemente al castigo, con lo cual no vamos a hacer determinadas cosas por miedo a ser castigados. Y a lo largo de la vida esto va a desarrollar una relación con Dios sobre la base del castigo. Obedezco a Dios, pero porque tengo miedo al castigo, porque me siento condenado. La culpa básicamente es eso, es sentirse condenado. Y esa condenación puede haber empezado en la primera infancia, cuando nuestros padres nos condenaron, cuando nuestros padres nos abusaron emocionalmente, chantajeándonos, haciéndonos elegir entre uno y el otro, cuando nos criticaron excesivamente, cuando nos reprendieron excesivamente, cuando nos maltrataron de alguna manera, cuando hemos tenido que ceder y con miedo hemos obedecido para no ser castigados. Ahí empezamos a tener una imagen de Dios completamente distorsionada, completamente desdibujada. Y esa culpa que nos acompaña desde nuestra primera infancia nos lleva a tener relaciones con otras personas basadas en la culpa. Y la culpa nos lleva a tener experiencias autodestructivas. La culpa nos lleva a chantajearnos a nosotros emocionalmente. La culpa nos va quitando calidad de vida emocional, calidad de vida afectiva. Nos lleva incluso a relacionarnos con personas con las cuales por miedo a que nos digan o hagan algo, vamos a aceptar toda forma de chantaje de parte de ellos. O la culpa nos va a llevar finalmente a no querer expresar lo que nosotros tenemos dentro. Vamos a vivir con una conciencia culposa y vamos a creer constantemente que nos tenemos que redimir de algo, porque todo el tiempo nuestros progenitores, cuando éramos pequeños, nos llevaron a hacer actos redentores para aceptarnos a nosotros. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre la imagen que genera un padre y la imagen de la palabra de Dios en cuanto a Dios? Primero, Dios no nos pide que nosotros seamos perfectos para amarnos. Dios nos acepta como somos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, con nuestras luces y con nuestras sombras. Dios no nos condena por nuestras equivocaciones. Cuando Jesús estuvo aquí, le presentaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Jesús le dijo: no te condeno.
Y acabamos de leer el texto que dice: ninguna condenación hay para los hijos de Dios. El amor de Dios no crece o disminuye sobre la base de nuestras virtudes o nuestros defectos. El amor de Dios por nosotros es constante, es permanente, no desaparece nunca. Dios lo quiere que nosotros nos acerquemos a Él pensando que de alguna manera nos tenemos que redimir, porque ya estamos redimidos. Dios no quiere que nos acerquemos a Él y le obedezcamos pensando que si no lo hacemos nos va a castigar, porque ya nuestros pecados finalmente recibieron el castigo que se merecían cuando Cristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, al lado de Dios no hay condenación, no hay castigo, no hay culpa si nosotros nos relacionamos con Él. Lamentablemente, la historia del cristianismo, la forma en que nosotros hemos sido educados, nos ha hecho pensar en Dios y vivir la relación con Dios desde la culpa y desde el miedo. Culpa por ser condenados constantemente, por ser desaprobados constantemente, y miedo al castigo. Y eso nos ha llevado a tener una relación equivocada con Dios. Pero yo quiero decirte que podemos acercarnos plenamente a Dios, sin miedo y sin culpa, porque Dios nos ama y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Así que recuerda, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque no hay nada que finalmente nos pueda separar de su amor. Libérate de la culpa, libérate del miedo, refugiándote en el amor y en la misericordia de Dios. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.